hora y es momento de cambiarle a la información y vamos a platicar. Ya está listo, ¿verdad? El vocal ejecutivo del INE, Matías Chiquito. Ya teníamos rato que no coincidíamos. Qué gusto me da que haya aceptado estar hoy conmigo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Vero Trujillo? Muy buenas noches, siempre un gusto saludarte, siempre bueno compartir el espacio. Muchas gracias, Vero, a tus órdenes. Bueno, pues traemos un par de cosas y la verdad es que quiero empezar por el más amable, porque me llamó la atención, creo que hay alrededor de todo ello una muy buena estrategia de comunicación, sobre todo porque al público que la dirigen es a los niños. Es una consulta infantil que lleva varias etapas, que justo ahorita están apenas haciéndose de las respuestas de los pequeños. Platícame de esto, porque entre qué edades, en qué consiste, cuándo inició. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, son parte de los ejercicios de promoción de la cultura cívica y ética que desarrollamos en el Instituto Nacional Electoral, y la consulta infantil y juvenil, como bien lo dices, está orientada a niñas, niños, jóvenes y adolescentes de entre 3 y 17 años, y esta propuesta del instituto o este ejercicio institucional va orientado al ejercicio de los derechos de expresión de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, de que puedan ser escuchados, que puedan expresarse, que puedan opinar y puedan ser escuchados. En días pasados asistimos a un evento en la legislatura del Estado y se hacía la reflexión de que los adultos generalmente no somos conscientes o no tenemos conciencia o no sabemos de lo que sienten nuestros hijos, nuestras hijas, las niñas, niños, jóvenes, porque tal vez no hay un espacio de expresión, no hay un espacio que genere confianza para ese ámbito. Y este ejercicio, pero la consulta infantil y juvenil, nos ha dado resultados muy positivos, a veces nos ha generado datos alarmantes. Este 2021 es la 9ª edición de la consulta. Empezamos el primer ejercicio lo hicimos en 1997. Todavía era una votación, era la votación, las elecciones de las niñas y de los niños, y estaba orientada a la elección de cuál era el mejor derecho. Casi como quien dice, las niñas y niños se manifestaron por sus derechos como personas, como niñas, niños, y esos ejercicios trajeron buenos resultados, porque a partir de esos diagnósticos, el Congreso de la Unión, por ejemplo, aprobó y publicó la ley que protege los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y se creó el Sistema Integral de Protección, el CIPINA, el famoso CIPINA. Se reforzaron estrategias de cuidado en el ámbito de la Secretaría de Educación, en el DIF, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, y creo que fueron generando buenos resultados. El 2021 es la 9ª edición de la consulta, y el ejercicio que ahora hemos realizado, pero se llevó a cabo durante el mes de noviembre, todo el mes de noviembre a través de medios informáticos, y los días en específico, los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre, acudimos a las escuelas. Estuvimos de manera directa en algunas escuelas, desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, levantando las opiniones, ya sea en boleta, pudo haber sido en boleta de papel o a través de medios electrónicos, pues, a través de un móvil, de un celular, a través de una tablet, a través de una computadora. A través de estos mecanismos fue que se llevó a cabo esta consulta durante el mes de noviembre, y a diferencia de los años anteriores, todavía en 2018, la consulta fue un ejercicio que hicimos de manera muy tradicional, a través de casillas, urnas, boleta de papel, y de esa manera no logramos ir a todos los municipios del estado. Ahora, a través de medios informáticos, he de comentarte que de los 58 municipios de Zacatecas tenemos expresión, tenemos participación, hay participación en la consulta de todo el estado. Estamos ahora, como lo comentabas, procesando los datos, procesando resultados. Al día de ayer traíamos de Zacatecas
una participación parcial, todavía son cifras parciales, de 45,000 niñas, niños jóvenes, adolescentes que participaron en la consulta. Seguramente estaremos llegando a los 60,000 en el estado de Zacatecas. A nivel nacional traemos un promedio de 6,5 millones de participantes en la consulta, mayormente a través de medios informáticos, y las boletas para la consulta fueron diseñadas de acuerdo a las edades de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Hay una boleta para el rango que va de 3 a 5 años, con preguntas muy orientadas a esta edad. El siguiente rango es de 6 a 9, luego de 10 a 13 años y de 14 a 17. ¿Qué pregunta? Perdón que te interrumpa, se me hace muy interesante porque me imagino que el comportamiento de la consulta ha ido cambiando. Me dices tú que derivado incluso del primer momento en el que se lanza este ejercicio ciudadano, porque los niños empiezan a tener conciencia y porque algunos relacionan cuando nos acompañan al día de las elecciones a que ahora a ellos les toca hacer ese actuar, ¿no? Y creo que se vuelve muy interesante. Pero me llama la atención si me pudieras regalar un ejemplo de una pregunta del segmento de edad de 3 a 5, de 5 a 7, o sea, para ir viendo el cómo su mundo entiende lo que queremos tratar de plasmar y darnos cuenta qué está pasando con los niños. Mira, hay preguntas comunes a los 4 rangos de edades. Por ejemplo, la identificación o la ubicación de los participantes, niñas y niñas, desde luego su edad, su lugar de residencia, en dónde viven, si viven en casa propia, en un departamento, si viven en un asilo, si viven en la calle, es decir, diferentes opciones de participación. Ese es común a los 4 rangos. Si pertenecen a algún grupo poblacional, por ejemplo, si tienen alguna discapacidad, si pertenecen a alguna comunidad indígena, etcétera. Preguntas comunes. Una pregunta común a todos: si trabajan. Claro. Y sí, bueno, puede ser que trabajen o no, pero una Oye, pregunta Matías, común es... Esa particularmente, ¿cómo se ha comportado en la anterior inmediata? Porque sé que esta está en proceso, pero por ejemplo, sí. Esa pregunta, ¿cómo están los niños en ese sentido? Mira, en ejercicios anteriores, lo que detectamos, como lo hacíamos principalmente, los ejercicios eran principalmente en escuela, más bien lo que detectamos a partir de la percepción del grupo, no del participante en directo, sino del grupo, detectamos que había deserción, un problema que detectamos en ejercicios anteriores, deserción escolar. Parte porque los muchachos o las niñas tenían que trabajar, pero fíjate que en el 18, por ejemplo, algo alarmante fue el fenómeno de deserción escolar por el embarazo temprano. Y ahí hubo acciones muy concretas del propio Instituto Electoral de Zacatecas, he de decirlo, de derechos humanos, de orientación en el nivel escolar, secundaria, bachillerato. Hubo acciones muy específicas. En esta pregunta en específico, le estamos planteando de manera muy directa ahora por primera vez, saber en los diferentes rangos de edades si trabajan. Y una pregunta más específica, si hacen trabajo doméstico. ¿Trabajan, sí o no? ¿En qué? Y si hacen trabajo doméstico. Entonces, las preguntas van caminando, pero desde la individualidad de la persona a su convivencia en su casa o en el lugar donde residen. Es decir, si tienen alguna actividad, ¿qué hacen? Si donde viven reciben algún maltrato. Bueno, primero les preguntamos quién los cuida. Si los cuida el papá, la mamá, el abuelo, la hermana, el hermano, el cuñado. ¿Con quién viven, no? ¿Con quién viven? ¿Cuántos son en tu familia, me imagino? Y luego la pregunta siguiente es si han recibido algún maltrato. Okay. Por ejemplo, si los golpean, si han visto que a otros niños los golpean, si han recibido algún tipo de agresión física o sexual inclusive, y en qué espacio. En el espacio familiar o en el espacio escolar inclusive. Preguntas muy específicas para los adolescentes ya.
No a los, desde luego no a los primeros dos rangos de 3 a 5 y de 6 a 9, pero los siguientes rangos, una pregunta que pues llama la atención es cómo se identifican, como niña, niño o cómo se identifican ellos. Una pregunta que no habíamos planteado en ejercicios anteriores. Matías, pero por ejemplo, a quien acude a hacer ese ejercicio por parte del INE, ¿quiénes son? ¿Qué perfil tiene? Tu gente. Para que los niños se atrevan a decir, oiga, ¿qué significa esta pregunta? O sea, ¿cómo me identifico cómo? Y que le digan sí. O sea, que le den como toda esta confianza de que los niños puedan sentirse que esta es una libertad de expresión y de decir, aquí puedo decir que me están violentando. Esta puede ser una vía ¿sí me entiendes? O sea, ¿a quién mandan del INE? Mira, un aspecto que hemos cuidado mucho en los diferentes ejercicios, y ya así como lo comentas voy a ello, hemos cuidado mucho que los adultos no interfieran en las respuestas de las niñas y niños, jóvenes y adolescentes. Si un adulto, y es decirte, si un adulto ve las boletas, ve las preguntas, seguramente algunos de ellos se escandalizarían, porque, bueno, la conciencia luego se mueve, dicen luego que solo los impíos huyen cuando nadie los persigue, y eventualmente pudieran ser preguntas espinosas, pero para los niños es algo natural. Ahora, ¿quién apoya a la consulta? Son diferentes esquemas. Por ejemplo, cuando las niñas y niños participaron, o los jóvenes y adolescentes, a través de la web, a través en línea, o lo hicieron a través de su móvil o de computadora, pudieron hacerlo ellos solos. Cuando la votación fue asistida, ya sea que fue en papel o en una tablet, nosotros tenemos personal, bueno, reclutamos personal al que capacitamos de manera muy puntual para que pudiera asistir a quienes participaron en la consulta. Es decir, es personal ya sea que trabaja con nosotros, que está plenamente identificado con la filosofía de los trabajos de educación cívica, de participación ciudadana, y si fueron guías voluntarios, porque tuvimos que tirar poco más de 360 casillas en el estado, para cada casilla hay 1 o 2 guías voluntarios, son personal que ha trabajado con nosotros, por ejemplo, en los procesos anteriores, quien fue capacitador en el proceso del 21, se incorporaron con nosotros como voluntarios, o a veces jóvenes interesados que por su propia cuenta quisieron participar. Ellos son capacitados para que tengan una atención adecuada con estas personas, muchos de ellos pues muy jovencitos, pero sí es personal capacitado. Me imagino que hubo preguntas que no se pudieron escapar y fueron las referentes a la pandemia, porque obviamente el estatus de los niños es distinto. Imagínate ante el escenario de tenemos que estar en casa, y si ahí era el lugar en donde no te trataban bien, creo que seguro había algo de eso ahora. Sí. Hay un apartado específico de la consulta. Bueno, son 3 apartados fundamentales. Uno que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y que está vinculado a la salud. Hay preguntas que están relacionadas con el cuidado de la salud. ¿Qué propone para el mejor cuidado? ¿Qué hace para el cuidado de la salud? ¿Y qué espera que le informemos de mejor manera para el cuidado de la salud? Y el tema de la pandemia es un apartado específico. Le preguntamos a los consultados si van a la escuela, por ejemplo, si tuvieron clase de manera presencial, si los asistió un maestro o maestra por teléfono a través de la red, y un diagnóstico, Vero, de cómo se sintieron o se han sentido durante la pandemia. Es decir, una pregunta muy simple: durante la pandemia sentí, y luego un catálogo de me sentí deprimido, me sentí triste, me sentí, etcétera. Varias opciones del efecto que ha tenido la pandemia, el encierro producto de la pandemia, el efecto que ha generado en las niñas y los niños. Y bueno, este diagnóstico nos servirá no solamente a la autoridad, le servirá a los padres de familia.
Ahí viene el gran reto. Ustedes están ya en este proceso, tratamos de irle compartiendo a la gente, incluso la propia consulta, con esta última nos quedamos, y fue muy atractivo porque todo lo hicieron en base a emojis, a dibujos, a que se hiciera incluso lúdico, ¿no? Que se viera cómo vamos a jugar, a ver cómo nos sentimos hoy. Algo atractivo para los consultados. Y mira, estamos procesando ahora la parte numérica. En números tendremos resultados en este mes de diciembre, tendremos los resultados definitivos de cuántos niñas, niños, jóvenes, adolescentes participaron. Pero la parte sustantiva de qué nos dijeron, cuál fue el sentido de la consulta, de su expresión, de su opinión, la estaremos procesando en el primer semestre del 2022. Considera tú, tal vez lleguemos 6 millones, 7 millones de participantes. Las boletas en promedio son de 16 a 17 preguntas y cada pregunta trae diferentes opciones. Toda esa información hay que procesarla. Vamos a generar bases de datos, vamos a generar conclusiones y vendrá una etapa muy relevante, ¿verdad? Porque ya que tengamos el diagnóstico, lo trabajaremos con las instituciones del Estado. Bueno, déjate digo un paréntesis. Para organizar y desarrollar la consulta infantil y juvenil en el estado de Zacatecas, integramos un grupo coordinador estatal interinstitucional. En este grupo no está solo el INE, está también el IES, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación, el CONAFE, está CIPINA, y se integró también, afortunadamente, la Comisión de Niñez, Juventud y Familia de la 64 Legislatura del Estado. Estamos viendo si se integra también la Comisión de Parlamento abierto, ¿no? Abierto, me parece que se llama esa comisión. Y el propósito es vincular a las diferentes instituciones del Estado que tienen relación con el ejercicio de derechos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes para que a partir del diagnóstico podamos desarrollar acciones que atiendan las sugerencias de los consultados. Y fíjate que en días pasados, en una reunión que tuvimos, uno de los profes que asistió planteaba algo muy relevante. Dice, ¿por qué no integramos a este ejercicio a los padres de familia? Te decía hace un momento, creo que los padres de familia va a ser una entidad también directamente vinculada al diagnóstico de la consulta. Creo que debe ser un esfuerzo institucional muy amplio para atender el diagnóstico, los resultados del diagnóstico de esta consulta infantil y juvenil, que ahora te decía, fue muy plural, fue muy extensa, todo el estado participó, todos los municipios de todas las regiones urbanas, rurales, marginadas y no. Entonces creo que los resultados van a ser pues muy representativos y ya una vez que tengamos los resultados sustantivos del resultado, pues y el diagnóstico, pues estaremos trabajando con estas instituciones ya en su oportunidad, ojalá y nos puedas acompañar también en las mesas de trabajo, porque hay mucho que hacer, en este aspecto, en este tema de atención a estas edades. Le comentaba yo a mis compañeros, preocuparnos por nuestros hijos, preocuparnos por las niñas y los niños, es preocuparnos por nosotros mismos, porque en pocos años vamos a estar en sus manos. Así es. Y más vale portarnos bien. Pues bueno, de entrada, por supuesto que sí, siempre a donde me hayas invitado, incluso a conducir debates, he estado ahí y de verdad lo agradezco mucho porque pues esa deferencia a mi trabajo, de verdad lo hago público. Gracias, Matías. Y de esta otra parte, pues quiero seguir estando en esta atención de cómo se va comportando, pero lo más importante, ¿qué vamos a hacer con esa recopilación de tanta información que los niños nos están diciendo? Porque no es menor, y menos después de todo este proceso social que venimos viviendo. Ya ni siquiera, mira, la pandemia no es que se haya vuelto secundaria, pero los niños, así sean de 3 a 6 años, empiezan a entender perfectamente pues esta situación de violencia.
que se palpa cuando sales, que ya no tienes esta libertad de vamos al parque, de ya tan tarde no podemos salir. O sea, ellos lo entienden muy bien y creo que deberemos de estar también atentos. Así que cuando eso suceda, en el semestre del próximo 2022, primer semestre del 22. Si Dios no lo permite estar, pues me gustaría volver a invitarte para darle continuación Claro que sí, a esto. Oye, Matías, bueno, me llama la atención algo también. O sea, es complejo el propio territorio como tal. ¿Tienes identificado a cuánta población infantil derivado del mismo comportamiento de Zacatecas no puedes llegar? Y se pueden plantear estrategias de cómo la tecnología en algún momento nos haga que este sea un ejercicio homologado para que no nos quede nadie fuera, porque justo ahí donde es difícil accesar es donde también hay niños. ¿Y qué está pasando con esos niños? Sí, te decía, Vero, van a ser muy representativos los resultados porque este ejercicio ha sido mucho más extensivo, más integral. Uh-huh. Nos habíamos abocado a la consulta a través de las casillas en papel, que no teníamos una amplitud como la tuvimos ahora. Creo que a través de medios informáticos podemos llegar a cualquier parte del estado. Digo, hasta mi tierra, hasta la Montesa. Podemos llegar ya, luego se ve que hay red allá en aquellas tierras lejanas, pero podemos llegar a todos lados. Hay una región, sí tenemos detectadas algunas regiones del estado donde no hay servicios, bueno, a veces ni telefónicos, que es el norte del estado, una zona muy compleja, una franja amplia de Mazapil, Melchor Ocampo, alguna parte, no todo, pero una parte de Concesión del Oro y El Salvador, parte de Villa de Cos. Esa parte de lo que llamamos o tradicionalmente hemos llamado el semidesierto, no hay servicio de datos. Eventualmente entra la señal telefónica, pero no hay red. Pareciera ser, bueno, esa es una aventura el decirlo, pareciera ser que son territorios controlados a propósito. No hay comunicaciones, como que las comunicaciones están muy dedicadas a algún fin específico. Esa región es donde menos servicio de red tuvimos y es donde trabajamos todavía con boletas de papel en esta región del estado. Había alguna parte igual de Sombrerete, pero el resto del estado, aún en los cañones, Valparaíso, la posibilidad de llegar a través de la red. ¿Con Valparaíso? Bueno, la parte colindante con Nayarit y Durango también es compleja, pero fíjate que a veces, cosa rara, la red es más difícil en las zonas o poblados que están en cañadas. Uh-huh. Por ejemplo, hay localidades que están en las partes altas de la sierra que tienen servicios de red, pues no hay obstáculo, no está obstruida la señal. Uh-huh. Y los servicios de red son buenos. Básicamente, la parte del norte del estado es donde más complejidad tuvimos, pero creo que vamos avanzando. Tal vez la 10ª edición de la consulta, pues ya no habrá papel y todo será a través de la web y tendremos una cobertura todavía mayor. Voy a aprovecharte para otro tema que justo ayer me comentaban, me puse a checar en las redes a ver si había algo al respecto de eso. Me comentaban que aún y no logrando el registro, los partidos que participaron en la anterior elección, que hay que recordarlo, tienen que lograr el 3% para conservar el registro. El caso de Fuerza por México no lo logró, pero decían que aún y con ello se iban a poder, que iban a volver a participar en el proceso del 24. ¿Hay algo de esto ya o fue simplemente un rumor? Fíjate que fue un trascendido, tal vez fue a propósito, ¿no? Así como para calar el agua, a ver cómo anda. Como si hiciera falta, Matías. Creo que se van a conflictuar los señores magistrados y señoras magistrados. Digo, ya nos han dado muestra de su capacidad conflictiva que tienen y en temas que luego no son tan relevantes, pero siempre salen peleados.
en la sala superior. Hay un antecedente de lo que pudiera ocurrir con estos tres partidos que no lograron el registro, que es Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. Recordarás en Zacatecas, 2018, teníamos 4 partidos locales que fueron al proceso electoral local y no lograron el registro. Fueron en día de juicio al tribunal y le dijeron al tribunal pues que habían ido al proceso en condiciones de desventaja porque el registro lo obtuvieron cuando el proceso electoral ya había iniciado. Entonces no tuvieron financiamiento, no tuvieron acceso a radio y televisión, no tuvieron condiciones favorables para lograr votación y el 3%. En el caso Zacatecas, la Sala Regional Monterrey determinó dejar el registro de estos partidos, como quien dice, suspendido, en stand-by. Le dice al IES, no les des financiamiento, no les quites el registro. Pero no les des lana. No les des financiamiento. El registro lo mantienen y tendrá efectos a partir del mes de julio del año previo al de la elección, es decir, 2020, para que fueran a la elección del 21. A partir de este mes de julio empiezan a tener financiamiento y acceso a la televisión y van al proceso electoral para que sus condiciones sean más favorables. Pero bueno, en el caso de Zacatecas tampoco lograron el registro. Bueno, pero vamos a los 3 nacionales. Los 3 nacionales están alegando algo similar. Dos efectos para ellos negativos en particular. Uno, la pandemia misma. Dicen, por causa de la pandemia no pudimos hacer campaña. Y el otro es, y que tienen cierta razón, dice, como hubo pandemia, el INE modificó el calendario del registro de partidos políticos nacionales, pero pues no modificó ninguna otra regla. Y mira, los 3 partidos políticos nacionales debieron haber entrado a la arena electoral en el mes de julio del 20. Julio del 20 ya debieron haber tenido financiamiento público, acceso a radio y televisión, para que al arrancar el proceso electoral en septiembre del 20, pues ya estuvieran medianamente posesionados. Como hubo pandemia, el INE sí modificó el calendario y el registro no se los otorgó en julio, ni en agosto, ni en septiembre, sino hasta octubre. Hasta septiembre, unos en septiembre, Encuentro Solidario, octubre, noviembre, los otros 2 partidos porque fueron a juicio. El INE les negó el registro, luego van al tribunal, el tribunal dijo, dale el registro, a Fuerza por México y redes sociales. Entonces ellos entraron a la arena electoral cuando ya había iniciado el proceso electoral. Digo, ahí tienen razón en parte. Sí entraron tarde, no les dimos financiamiento desde el tiempo en que tenían derecho, ni acceso a radio y televisión. Entonces ellos alegan estas 2 modalidades, estos 2 efectos, la pandemia y la modificación del calendario. Si el tribunal resuelve, como resolvió para Zacatecas después de la elección del 18, eventualmente, estos 3 partidos podrían volvérsela a jugar en la elección del 24, pero no recibirían financiamiento, a menos que el tribunal dijera, bueno, tienen razón, regrésales su registro desde ahorita, desde ya. Si le regresamos ya el registro desde que tengan su registro, hay que darles financiamiento. Si se los dejara en stand-by como en Zacatecas, pues sería hasta el 2023 cuando tuvieran financiamiento. Pero te diré, lo que sabemos jurídicamente es que los 3 partidos fueron en vía de apelación al tribunal, a la sala superior, y uno de los proyectos lo tiene un magistrado, 2 proyectos los tiene otro grupo de magistrados y están resolviendo en contrario. En el caso de Fuerza por México, el magistrado oponente dice que sí hay que regresarle el registro a Fuerza por México, pero los magistrados que traen a redes sociales y Encuentro Solidario opinan lo contrario. Si no lograron el 3, quedan fuera. Entonces ahí se van a dar otra discusión, otro atorón. Otro buen agarre. Y bueno, pues son magistrados, dicen los de mi tierra, entre Cristo y Cristo, pues
el más apolillado se rompe. A ver cuál es. A ver cuál es. Oye, Matías, hay un comentario del público y de ahí damos paso a la siguiente pregunta o el siguiente tema, que por demás interesante, porque hay esta inquietud, como nunca, de la ciudadanía, dice José Manuel Soto. Sería interesante una consulta a través del INE, o el IES, para percibir lo que piensa la población a escasos meses de su ejercicio de la administración actual. Y entonces viene el gran tema de la revocación de mandato. ¿Cómo entenderlo? Y me encanta tu expresión. ¿Verdad que sí? Bueno, mira, más allá de lo que se pueda decir o valorar de la revocación de mandato, en el caso específico del 22, que es muy peculiar el ejercicio, si se llega a dar, debemos resaltar que es un ejercicio ciudadano a lo que no estamos acostumbrados. Así es. Es el primer ejercicio de esta naturaleza que tenemos. Yo te diría, a ver, digo, más allá de los propósitos de los promoventes de la revocación de mandato, más allá de partidos, ideologías y colores, yo te diría, las virtudes ciudadanas se aprenden ejercitándolas. Si vamos a ser demócratas, pues tenemos que aprender siendo o ejercitando la participación ciudadana. Si nunca estamos llamados a participar, pues condenamos la democracia a lo contrario, a la antítesis de la democracia. Aunque los teóricos decían que el sistema democrático no tenía antítesis porque era un sistema de por sí descompuesto. Pero bueno, en la edición liberal de la democracia, he de decirte que el sistema democrático tiene como fundamento, como único fundamento, los derechos fundamentales. No tiene otro. El sistema democrático tiene como propósito hacer posible el ejercicio de derechos fundamentales. Así es que, para que valoremos si hay o no democracia, valoremos qué tanto podemos ejercer los derechos fundamentales. Y bueno, vamos a la revocación. ¿Qué condiciones hay para que la revocación venga, para que el proceso se dé? Bueno, hay una disposición constitucional, el artículo 35, nos otorga como derechos a las y los ciudadanos mexicanos participar en la revocación de mandato, y hay una ley que reglamenta la revocación de mandato y dice que si hay revocación debe convocarla el INE. El INE debe convocar a la revocación de mandato a solicitud de las y los ciudadanos. Es decir, por su propia voluntad el INE no puede salir a convocar. Debe haber una solicitud ciudadana para que el INE pueda convocar a la revocación. Y esa solicitud ciudadana debe estar respaldada por un número equivalente al 3% de la lista nominal a nivel nacional. Estamos hablando de 2.760.000 electores, ciudadanos que respalden la solicitud para la revocación de mandato. Si los interesados en la revocación, de aquí al 25 de diciembre, fecha límite, 25 de diciembre, logran un respaldo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal, es decir, 2.760.000 apoyos ciudadanos, si ese apoyo se logra, el INE recibirá la solicitud a más tardar el 25 de diciembre, revisamos que el apoyo ciudadano sea sólido, que sean ciudadanos de carne y hueso. Reales, que están en ejercicio de sus derechos, y el 4 de febrero estaríamos emitiendo la convocatoria a la revocación de mandato. La jornada de revocación sería el 10 de abril, y para que el resultado de la revocación sea vinculante, es decir, para que sea obligatorio, se requiere que vote al menos el 40% de las y los electores mexicanos, 40% de la lista nominal. Si vota el 40% y la decisión de ese 40%, la mayoría de ese 40% vota por la revocación del mandato, cesaría en sus funciones el Ejecutivo Federal. El INE emitiría el resultado del cómputo final, el Tribunal Electoral calificaría el cómputo final de la revocación de mandato
y si el tribunal califica como bueno o legal la revocación, válida la revocación de mandato, el día siguiente cesarían en sus funciones el titular del Ejecutivo. En sustitución, de manera inmediata, entraría el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En tanto, el mismo Congreso designa a un presidente sustituto. Es la ruta que seguiríamos. Hasta ahora, en el conteo que llevamos de apoyo ciudadano para la solicitud, los interesados llevan más o menos un 30% de firmas de apoyo, es decir, un promedio de 800,000 firmas para lograr ese 3% de apoyo ciudadano. No hemos contabilizado todavía el apoyo que se recaba en papel. Tenemos el contabilizado lo que se recabó a través de la aplicación móvil que proporciona el INE, pero falta procesar lo que esté en papel. Eventualmente en papel podríamos tener 1 millón más. Entonces, el 25 de diciembre sabremos si la revocación trae un apoyo equivalente al 3% de electores de la lista nominal. Febrero emitimos la convocatoria. 10 de abril, sería la elección. Eso es en lo nacional, eso es en el sentido del presidente de la República, a 3 años de su administración. Hablemos de Zacatecas. A 3 meses ya queremos revocación de mandato. No lo digo yo, lo dicen muchos zacatecanos. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, la ley en el ámbito federal, la Constitución, desde la Constitución y la ley, queda establecido que la solicitud de revocación de mandato o el proceso de revocación de mandato se podrá hacer en el primer trimestre del 4º año de gobierno. Los primeros 3 meses o el primer trimestre del 4º año de gobierno. Es decir, hay que esperar los 3 años. ¿En serio? Déjate digo, para Zacatecas, y esta es labor legislativa. En la Constitución del Estado de Zacatecas, sí considera como un derecho ciudadano el participar en la revocación de mandato del Ejecutivo del Estado, pero el legislador no lo ha reglamentado. Por alguna extraña razón no lo ha reglamentado. O sea, esto es en cancha del Congreso. De ahí tiene que ser el cambio para que suceda. El Congreso tendría que emitir la ley de revocación de mandato para el Estado de Zacatecas. La otra sería, pedirle al IES que emita lineamientos para convocar a la revocación de mandato. Si el IES se aventura... ¿La ciudadanía? ¿Esa sí puede ser ciudadana ante el IES? Sería la misma lógica. ¿Con qué porcentaje? Tendría que haber una gestión ciudadana para que el IES convoque a la revocación de mandato. Y esto sería en el 4º año de gobierno. Yo le diría a los que están inquietos, ¿Tú cómo estás, Matías? No te quiero meter en cosas, no. Sigamos hablando. No me preguntes. ¿Tú estás feliz? Mira, es un principio sociológico que es muy relevante. Dice, si nos dejamos llevar por las primeras impresiones, podríamos cometer el error de juzgar sin conocer. Entonces, no nos llevemos por las primeras impresiones. Creo que todas las personas que habitamos este planeta tenemos oportunidades, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por primeras impresiones. Lo digo en el sentido que fuimos a una elección, hubo una votación mayoritaria. Claro. Y por algo será. Entonces, esperemos los 3 años de gobierno y hacia el 4º año de gobierno, si el legislador emite la ley reglamentaria o el IES emite lineamientos, podríamos ir a la revocación de mandato en el Estado también. A ver, para entonces, ¿qué queda de Zacatecas, no? O sea, imagínate qué increíble el hecho de que me queda claro el voto de confianza, el vamos a dejar que se puedan mostrar las estrategias y la buena voluntad de dirigir este Estado. Por supuesto, Matías, porque lo hemos dicho, pues obviamente que queremos que nos vaya bien. Y eso representa la cabeza, que es hoy el gobernador y su equipo. Para no meternos en esos aprietos, a mí se me hace interesante porque entonces hay confusión. Hace unos días en el programa
hay una muy fuerte intención de, pues el juicio político es otra, y la revocación con el número de las firmas de los ciudadanos. Pero es muy interesante lo que me acabas de decir. Primero tenemos que entender que está en manos del Congreso local. El Congreso federal no tiene nada que hacer aquí, o sea, ellos no pueden meter manos en esto. No, mira, en materia electoral, en lo que es propiamente electoral, sí hay un reconocimiento expreso de atribuciones al Congreso de la Unión. De hecho, te diré, en materia electoral, la entidad puede legislar solo en lo que el Congreso de la Unión le reconoce atribuciones. Pero en el tema de participación, de democracia participativa, de este tipo de ejercicios, de la consulta popular, de la iniciativa popular o revocación de mandato, es atribución específica del legislativo local, del Congreso del Estado. Ellos tendrían que entrarle a regularlo, ¿no? Y darnos reglas claras, generar certeza sobre estos procesos antes de que se pudieran convocar o abrir a la ciudadanía. ¿Quién por encima del Congreso ante algo que han debido de hacer, no ahora, sino algo que debieron de haber hecho y que no estemos justo ahorita hablando de, oye, ¿qué crees? Se les ha olvidado, porque no es cosa menor, o nunca lo veían pasar, o este tipo de cosas solamente están escritas, mas nunca se hacen tangibles? Mira, te comento cómo ocurrió en el contexto nacional o federal. La norma está ahí desde el 2020, me parece, 19-20, que se modificó la Constitución o se adicionó. Y el Congreso se había resistido, el Congreso de la Unión, a emitir la ley reglamentaria. Como ya venía el tiempo en que se podría convocar a revocación y no había reglas, no había nada, el INE se aventuró, creo que de buena manera, de manera muy anticipada, necesaria y prudente, a emitir lineamientos. Bueno, si el Congreso no legisla y el INE tiene la responsabilidad de convocar, necesitamos generar certeza de cómo sería el proceso de revocación de mandato. Entonces, el INE en el mes de agosto emitió los lineamientos. Como algunos legisladores se incomodaron por los lineamientos, entonces generaron la ley o aprobaron la ley federal de revocación de mandato. Es decir, hasta que llegó el agua a los aparejos, actuaron, se pusieron hicieron su parte. Emitieron la ley y el INE lo que hizo fue acomodar los lineamientos que ya habíamos emitido, acomodarlos a la ley, que básicamente fue cuestión de plazos. En sustancia, pues no nos modificó nada. Entonces, tal vez, te decía, si el IES, vista ya las circunstancias de que estamos en el tercer año de gobierno, viene el cuarto año y la posibilidad de la revocación y el Congreso no da color, pues podría aventurarse también a emitir lineamientos para la revocación de mandato. ¿Qué ocurre aquí o cuál sería el fundamento? Bueno, hay en la conceptualización jurídica se dice que la omisión legislativa genera violación a los derechos fundamentales. Es decir, una omisión del legislador provoca que yo no pueda ejercer mis derechos. Y si hay autoridades responsables de que yo pueda ejercer mis derechos, esas autoridades tienen que determinar cómo puedo ejercer mis derechos. Y si no lo hizo el legislativo, por omiso, la omisión legislativa generó violación a derechos, la autoridad tiene que emitir las modalidades de cómo yo pueda participar. Entonces, el IES tendría fundamento para emitir lineamientos. Vaya, hay varios comentarios al respecto de cómo la ciudadanía considera las consultas, Matías. Y la verdad es que un par de ellos, yo ahorita leo un mensaje que me llegó por esta otra vía. Dice, ¿para qué gastar en este juego si sabemos que no procede? Las consultas no son baratas, nos salen muy caras, al final de cuentas es parte de nuestros impuestos, de este cumplimiento ciudadano. Y volvemos a lo mismo, está como para que no digan, ¿no? Pero al final pareciera que también se tienen cooptadas. Y para muestra, pues el trato que se le dio a Córdoba hace unas semanas que fue en el Senado, ¿no? Sí. O sea, pareciera que es como una guerra de propia oposición, ni siquiera en un tema de partidos, sino de
de legitimidad de las instituciones. Y es, no me conviene, no lo quiero, y lo atoran, o sea, y le dan manotazo. Entonces, eso para nosotros como ciudadanos quita confianza. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué la consulta si al final eso queda en la basura? Mira, creo que muchos esfuerzos ciudadanos quedan en nada porque no logran concretarse. Te voy a hacer una reflexión de ¿qué sería? Sociólogo, jurista. Los abogados lo reconocen como jurista, que es Mariano Otero. Él, más que jurista, era sociólogo. Él hace una reflexión en los años 40 del siglo XIX, se pone a reflexionar sobre los avances de la independencia, los resultados de la independencia. Dice, a 30 años de la independencia no hemos visto nada positivo. Y se pregunta por qué y concluye. Dice, hay unos de este país tan plural, hay unos que creen que de nada sirve desplegar un esfuerzo si al fin nada se logra. Entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo si nada se logra? Y hay otros que creen que las circunstancias se van a dar por sí solas y que el mundo les va a favorecer por sí solo de manera milagrosa, sin hacer nada. Entonces, decía él, ante los apáticos, escépticos, entre unos y los otros, hay unos bribones que van abriendo brecha. Es decir, hay unos que no hacemos nada porque creemos que el esfuerzo no vale, hay otros que decimos, ¿para qué hacer el esfuerzo si Dios me va a favorecer? Entonces, ante esa inacción, hay unos pocos que son los que se enriquecen cada día a costa del patrimonio nacional. Y yo te diré, ¿qué tan caro es una consulta? La consulta popular de agosto nos costó 500 millones de pesos. Lo que se pretendía era sancionar a quienes eventualmente han saqueado las arcas públicas. Y te voy a decir más o menos un cálculo que el propio SAT ha informado. Según el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, la evasión fiscal o el daño al erario público de evasión fiscal está en los ámbitos del billón de pesos, 1 billón de pesos. Es decir, 1 millón de millones de pesos que la hacienda pública deja de recaudar. Entonces, con ese billón podríamos hacer 2,000 consultas populares. O sea, podríamos en 2,000 años hacer una consulta cada año. Entonces, ese es el tamaño del daño al patrimonio público, y los evasores fiscales no actúan solos. Adentro hay quien les abre la puerta de par en par. Claro. Y tenemos auditores superiores, estoy hablando de la Federación, que reciben parte de esos beneficios. Claro. Es decir, lo que la consulta pretendía no es algo que se está inventando. La Constitución, hoy en día, la Constitución vigente, expresamente dice que si un servidor público no logra acreditar el origen de su patrimonio, el Estado se lo debe decomisar. Dime, ¿qué dificultad tiene? Digo, si tengo un servidor público que le pagué 100 pesos al año y ganó 1,000 pesos al mes y trabajó 6 años, en 6 años debió haber ganado 6,000 pesos, pero su patrimonio es de 1 millón, bueno, a lo mejor se sacó la rifa o tuvo una herencia, pero si no te justifica, si ese servidor público no justifica el origen de su patrimonio, sin debate, el Estado se lo debe de decomisar. ¿Eso dónde pasa? Está escrito en la Constitución de México. Hay un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, artículos 108, 109, 110 de la Constitución. Es decir, los medios están dados. Ese es el gran tema, Matías. O sea, por supuesto está escrito, está muy bien señalado, pero bueno, es que es meternos a otro gran tema. Pero, ¿por qué el presidente consulta una consulta? Porque mira,
el mismo Estado mexicano se resiste a sancionar a los servidores públicos. Uh-huh. Te voy a hacer una reflexión muy aventurada y a lo mejor extremosa. ¿Por qué crees tú que los políticos, los legisladores, erradican de la Constitución y de la ley la pena de muerte? ¿Por qué no se establecería la pena de muerte por traición a la patria o por daño al patrimonio público? Pues porque el inconsciente les dice que los primeros ejecutados son ellos. Claro. Por eso no lo legisla, no lo regula. Entonces, ¿por qué el propio Estado mexicano se opone a sancionar a los delincuentes? Pues, decía López Portillo, muy formal el señor cuando era presidente, dice, es que es difícil sancionar. Cuando se llega lejos, se toca cerca. Ese era su dicho. Si llegas lejos, toca cerca. Entonces, me imagino que le empezaba a estirar la cola y al final sentía los tirones, ¿no? Por eso hay una resistencia de los poderes del Estado, porque la clase gobernante, la clase política es una sola. Uh-huh. Ahí no, ya estando ahí no distingues colores ni partidos, es un solo interés. Y para estar dentro de esa clase, que tiene funciones de clase, pues la condición es protegerse unos a otros. Mientras no rompamos ese cerco, no hay finanzas públicas que aguanten, absolutamente no. Entonces, y siempre pagamos los ciudadanos, o sea, ellos dándose la vida que no justifican, vida de ricos con salarios que no son de servidores públicos, y nosotros pagando esas facturas. ¿Cómo? Pero nosotros estamos pagando impuestos. Exacto. Y no tapan baches, y no tenemos entonces, mejores vías. Tal vez sí es cara la consulta, pero es 2,000 veces más cara la evasión fiscal. Te doy otro ejemplo simple, que estamos pagando, lo estamos pagando con impuestos. Cuando vino la reforma energética, los legisladores dijeron, no podemos entrarle a esa reforma porque dejamos a Pemex en desventaja. Dijeron los legisladores del PRD, así no jugamos, porque Pemex trae un déficit nada parecido en el estado de Zacatecas, pero Pemex, los fondos de pensión de Pemex estaban en ceros. No había dinero para las pensiones. La reforma energética fue aprobada a cambio de que el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobara el rescate de las pensiones de Pemex. Y el déficit era por 1.1 billones hace 5 o 6 años. Es decir, 1 millón de millones más otros 100,000 millones más. Ese dinero que aportaron los trabajadores y que aportó el patrón, pues ya no está. No está, alguien se lo llevó. Y hay que reponerlo con dinero público. Entonces, la Cámara aprobó que con dinero público, dinero del erario, se refinanciaran las pensiones de Pemex. Entonces, imagínate, yo pago impuestos, yo cotizo al ISSSTE, tengo 30 años cotizados al ISSSTE. El día que me retire de mi trabajo voy a tener una pensión de 15,000 pesos tal vez. Pero en Pemex hay pensionados de más de 100,000 pesos que tal vez no cotizaron lo suficiente para esa pensión, pero de mis impuestos estoy pagando para que ese señor o señora tenga una pensión de ese tamaño. Dime, creo que eso es lo que no tiene lógica. Y lo que nos hace falta, pero como mexicanas y mexicanos, es generar conciencia de dónde estamos, qué hay en el ejercicio del poder y ponerle controles al ejercicio del poder. Es decir, necesitamos convencernos ya de que el poder por sí solo no nos va a llevar, nos ha llevado al baile y nos va a seguir llevando. Si estamos solo esperando que el poder se redima y nos favorezca, no va a suceder. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Entonces, el problema es generar conciencia. Pero dijiste algo, Matías, que sucede allá, que sucede aquí, que sucede en todas partes. Alguien se llevó ese dinero y entonces hay que pagarlo con nuestros impuestos. Perdóname, pues entonces
padrísimo, ¿no? O sea, no hay nadie en la cárcel, a nadie se le quitan propiedades que son de lo ajeno y nosotros seguimos pagando. O sea, ese es el gran tema de este país, que la corrupción, ese es el punto, ¿no? Que tanto defendía la bandera de la transformación, pero lo que nos da es la impunidad, es el no castigar la corrupción y es el ver enfrente de nuestros ojos cómo ponen a tales perfiles a que sigan teniendo el poder de las instituciones. Tú no sabes, lo he dicho en este programa, la gente me da los elementos para demostrarlo. Quienes hoy son el secretario de Salud, que por cierto tiene 2 chambas, ¿no? Pertenece a un tema de sindicato y aparte es el secretario de Salud. O sea, cosas irónicas en donde a ti, normal ciudadano, te dicen, eso no está bien, elige, o te quedas sin nada. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Y te puedo mencionar muchas cosas. El propio gobernador, que dejó pendiente un programa federal, que no hubo buenos resultados. Por eso cuando hablas de darle oportunidad, porque esto apenas empieza, creo que ya traen un recorrido, Matías, en donde no han sido muy brillantes en la administración pública, pero ellos quieren seguir estando. Y dijiste algo que duele mucho. Se tapan entre ellos. El tema del poder es yo saberte, tú saberme y mejor, aquí la dejamos, pero seguimos. Mañana senador, pasado diputado federal y luego quiero ser gobernador. Y sácalos, Matías. No se puede. Hay un fenómeno, Verón, que la sociedad o nuestra ¿qué será? Una competencia, por decirlo algo, una competencia social que carecemos muchos. Sí. La solidaridad. No somos solidarios. Y en el ámbito del desempeño del poder, si algo hay, es solidaridad. No hay mayor solidaridad que la de los cómplices. Claro. Cuando hay complicidad, la solidaridad es infranqueable. Ese es un problema serio, muy, muy serio. Bien, ¿qué dificultad tendría? ¿Qué dificultad tendría? Creo que hay información suficiente. Saber cuánto, podríamos hacer cuentas, ¿no? ¿Quiénes han sido funcionarios públicos en cualquier ámbito? ¿Cuál era su nómina? ¿Cuánto ganaban en la nómina? ¿Cuánto ganaron durante su encargo? ¿Y cuál es su patrimonio? Si hay alguno que tenga más ingresos de lo que legalmente tenía y lo justifica, pues adelante, es su patrimonio. Pero si legalmente no lo puede justificar, el Estado, sin mayor problema, puede decomisarlo. Eso tiene que regresar al erario público. Ve la actitud tan bondadosa y diligente de Lozoya. Dice, bueno, está bien, cóbrense, ahí están mis casas, departamentos, bien, etcétera, cóbrense, pero ya déjenme en paz. Pues mira, al menos que hagamos eso, ya que si no los metemos a frescobote, pues al menos sí decomisarles lo que ilegalmente obtuvieron, claro, a cargo de lo público. Digo, es lo que... Es lo que debería de ser, pero en Zacatecas los premian con más cargos, porque es evidente, Matías, porque se concentra el poder en unos cuantos, porque estamos justo en una investigación en donde nos está dando cuenta que incluso hay prestanombres. O sea, es impresionante, pero volvemos a lo mismo, no nos daría esto porque son tantas cosas que se abren. Entonces, mira, si nos ejercitamos en la participación ciudadana, a lo mejor las consultas como la del 1 de agosto, pues no fue muy participativa, no tuvo mucho efecto. Vamos a ver qué con la revocación. Pero veamos esto a largo plazo. Digo, sí cuesta, claro, pero cuesta más dejarnos que nos roben de manera, digo, hasta ofensiva. Descarada. Es hasta ofensivo. Decía un paisano mío, dice, ya sé que este amigo me miente, pero lo que me enoja no es que me mienta, sino que él cree que yo le creo. Entonces, creo que es más denigrante dejar que nos roben y que los que nos roban crean que no nos damos cuenta o que estamos contentos y les aplaudimos. Digo, pues, caramba. Digo, hasta por dignidad, ¿no? No, esa no la conocen, nos queda claro. Y con esto quiero cerrar, porque siempre te digo, por eso cuando platicamos de qué vamos a hablar, mira, una cosa nos lleva a otra. Hay un gran tema que creo que también es interesante porque se trata de números y no es algo que quedó el año pasado y ya no. Las multas electorales
que aportaron para la creación o la construcción del gran edificio de Quantum. Eso creo que no le han dado la atención necesaria, Matías, y hay gente que no sabe ni siquiera, porque en un tuit, gente de gobierno federal, pues dice que lo pagó el CONACYT. Entonces, a ver, Matías, pues platícanos, porque esto la verdad es que hay que aclararlo, ¿no? Bueno, no sé realmente si el COCIT, se llama en Zacatecas, sí, tenga participaciones del CONACYT. Lo que sí te voy a decir es que las multas que se aplican a los partidos políticos en el contexto nacional, a nivel nacional, esas multas, el dinero proveniente de esas multas, antes regresaba al erario público, ahora va al CONACYT, se va al CONACYT. En el estado de Zacatecas, las multas que se aplican a los partidos en el ámbito local, aunque sean partidos nacionales, pero que es del financiamiento local, las multas las aplica el INE a partir de 2015 para acá. El IES hace efectivas esas multas y los recursos los entrega al COCIT. ¿Qué hace el COCIT con ese recurso? Digo, ya si me preguntaras cuáles son los montos, pues ya es información propia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Entiendo que está publicado en los estados financieros del IES, está publicado. A lo mejor no está sistematizado, pero echándole ahí un clavado, tal vez se logre sistematizar cuánto dinero han recibido por ese proveniente de esos recursos o de esas multas. Y lo que te he de decir es que todo dinero público, a donde sea que llegue, es auditable o debe ser auditado. El problema de la auditoría en México es un problema serio, porque el ente auditor es parte del ente auditado. Es decir, ¿es juez y parte? Si tú te autoauditas, pues sabe qué encuentres, a lo mejor nada. Entonces, digo, es un sistema que no funciona. Le decía yo al al maestro Medina un día, cuando era diputado, digo, es que el sistema de fiscalización de auditoría que tenemos es como si el escape del carro lo metiera al carro. Sale el escape del motor y lo mete al motor, pues se le ahoga y le truena. Entonces, el sistema no ha tronado porque es aguantador, pero el sistema de auditoría en México, no funciona, porque el ente auditor es parte del ente auditado. No es por presumirte, te lo digo por experiencia. La única institución pública de México que tiene un ente auditor ajeno a su estructura es el INE. El auditor del INE nos lo designa la Cámara de Diputados y le rinde cuentas al Auditor Superior de la Federación. Y en los años que este sistema ha funcionado, de 2007 para acá, yo te podría decir que el INE ha fortalecido enormemente su esquema de presupuestación y de administración de recursos. Si aplicamos este sistema de auditoría a todos los entes públicos, o ponle tú, un ente a lo mejor no es público, pero recibe dinero público, hay que auditarlo también. Entonces, si el dinero se audita, y no solo el dinero, se deben auditar también los procesos. Si tienes una Secretaría de Estado que tiene que cumplir con un fin determinado, esa Secretaría debe de trazar los procesos. ¿Cómo va a cumplir su fin? Debe tener una trazabilidad de los procesos y dar un resultado. Si no trazas los procesos, no garantizas el resultado. Entonces, hay que auditar los procesos. Nosotros auditamos procesos dentro del Instituto Nacional Electoral para garantizar el resultado. Si no auditas procesos, no garantizas el resultado. Digo, dejaríamos las elecciones en la posibilidad de que hubiera. Y creo que no estaríamos dando resultados. Entonces, lo que le hace falta al poder en México, federal, estado y municipio, es el control. El control. Si no hay control, absolutamente, de manera rotunda y absoluta,
valga la redundancia, nunca va a haber resultados. Si no hay controles al ejercicio del poder, y no es solo al gasto público, sino al desempeño mismo de las instituciones. Si no tenemos un sistema de evaluación y de control, absolutamente no vamos a salir del bache. Nunca. La solución, pues, está en los controles al poder. Pues un gusto, la verdad, de haber platicado de tantas cosas. Empezamos con algo, pues, bastante... Con algo noble. Muy colores, muy interesante. Vamos a estar pendientes con eso, la consulta infantil, nada menor. Y estos temas tan complejos que la verdad es que también no hay que hacerlos ni evitarlos. Ahorita veía un mensaje de Gustavo Jasso, gracias por conectarte, me dejaba incluso una columna, ¿verdad?, de la jornada, la checamos, pero escribía esto y con esto me despido. En tiempos de la Cuarta Transformación, la mayoría de los congresos locales están incumpliendo su obligación de legislar la revocación de mandato de los gobernadores. Esto lo escribe él y, pues bueno, ahí nos la compartimos. Y agregó otro mensaje, ¿no?, que prefieren ser cómplices que testigos. Dice, se lo escuché a un funcionario. Pues es más cómodo, oye. Si eres cómplice, algo te lleves. Claro, siempre te va a ir bien. Si eres testigo, pues ya te llevó el tren. Matías, Chiquito Díaz de León, ¿con qué nos despides por esta ocasión? Mira, a lo mejor traía una reflexión desde el principio, de alguna manera ya te lo comentaba. ¿Por qué el INE está metido en esta temática? O sea, ¿qué le importa al INE los derechos de las niñas y de los niños, el ejercicio y control del poder? Te lo reflexionaba hace un momento. El sustento filosófico, sociológico, ético de la democracia, el único sustento que tiene es hacer efectivos los derechos fundamentales. Es el único sustento. Nosotros administramos el sistema democrático, una partecita del sistema democrático, que son las elecciones. Por eso es que nos vinculamos al ámbito de los derechos fundamentales, porque lo que hacemos tiene que contribuir necesariamente a un mejor ejercicio de derechos fundamentales. Por eso es que estamos en estos temas, en la temática que está antes de la elección, durante la elección, y quisiéramos llegar a lo que hay después de la elección, es decir, controles al ejercicio del poder. Mira, no creas o no creamos o no nos hagamos la falsa idea de que los políticos son malos o malintencionados, que son dolosos y actúan intencionadamente. No, simplemente son humanos. Y la naturaleza humana es esa. La naturaleza humana lleva a la perversión. Por consiguiente, siendo conscientes de lo que somos, hay que ponernos controles. Hay que autocontrolarnos y generar controles para que quien esté en el ejercicio del poder, pues no pase los límites. Vamos a partir de un supuesto. Quien ejerce el poder lo hace en tu nombre y representación. El ciudadano le delega al político, a quien esté en el poder, le delega la facultad para gobernarlo. Y hay una lógica en la filosofía política. Yo no puedo delegarle lo que yo mismo no puedo hacer. Es decir, yo no estoy autorizado para causarme daño a mí mismo. Luego entonces, cuando yo delego el poder a un diputado, un gobernador, un presidente, un senador, yo no le puedo delegar algo que yo mismo no tengo. Un poder que yo no tengo, un poder de dañarme a mí mismo, no se lo puedo delegar a un servidor público. Luego entonces, ¿por qué el servidor público en ejercicio de esa delegación genera daño a los derechos fundamentales? Entonces, por eso es que estamos metidos en esta lógica, pero desde el mundo de las elecciones, tratando de que un día podamos tener un mínimo de controles antes de la elección y después de la elección. Mínimo de controles, la elección de candidaturas. O sea, no podemos dejar la elección de candidaturas a las cúpulas partidistas. Debe haber un ente regulador que haga respetar los derechos político-electorales de las y los electores. Y después de la elección debe haber un ente regulador que le ponga límites al ejercicio del poder. No porque sea malo, sino porque si lo dejamos solo, pues tira para el monte.
Y como todo en todas las cosas, hay que poner límites. Hay que ayudarnos unos a otros, pero hay que ayudarnos unos a otros. No se trata de afectar a nadie, no se trata de causarle un mal a nadie, no, es de ayudarnos unos a otros. El día que entendamos que nuestro propósito como humanos es ser solidarios, apoyarnos como semejantes unos a otros, creo que empezaremos a evolucionar como humanos. Matías, gracias por haberme acompañado esta noche en el espacio y pues nos vemos pronto. Tenemos ahí pendiente, seguiremos entonces en comunicación. Muchas gracias, Vero, muchas gracias y disculpa tanta alegata, pero pues, pues hay que desahogarse. Pero sabes algo, es parte de poder entender, este tipo de cosas desde donde estás tú. Tú representas una trinchera que, mira, incluso hay gente que aquí deja mensajes y son mensajes que a lo mejor no son bonitos. Para José Manuel Soto dice, con todo respeto, el INE es muy corrupto. Entonces volvemos a lo mismo. Desde dónde, en qué concepción entender esa parte de la vida pública, en la parte de los funcionarios, el trabajo de los medios de comunicación, pero también algo que se nos olvida. Exacto, es como tú hazlo por mí. Entonces, también la sociedad, ¿qué está haciendo por sí misma? Y en lo individual, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? No nos da, pero siempre es interesante platicar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a ti, Vero. Saludo a tu auditorio. Buenas noches. Muy amable.